Hoy quiero contarle la historia de María. Tiene 47 años, vive en Toronto y se mudó desde la India hace 16 años. Como a muchas personas de su edad, hace unos años empezaron a dolerle las rodillas. Ella pensaba que era por una vieja lesión de baloncesto y por tantas horas sentada frente al escritorio. Pero muy pronto quedó claro que María no era una mujer de 47 años típica, y que el dolor de rodilla era en realidad la señal de algo mucho más serio. Con el tiempo, María se acostumbró a que el dolor de rodilla de vez en cuando se encendiera con más fuerza. Cuando esta vez empezó otra vez, hizo lo de siempre: reposo, hielo y su ibuprofeno. Estaba convencida de que en 1 o 2 semanas se le pasaría como siempre. Pero esta vez la historia fue distinta. El dolor solo empeoraba. La rodilla se le inflamó tanto y le dolía tanto que ya no podía caminar bien ni estirar la pierna por completo. En las noches casi no podía dormir. María no quería ir a urgencias. Había escuchado que podía pasar hasta 18 horas en la sala de espera. Pero llegó un punto en que ya no aguantaba más y terminó yendo al hospital. El problema es que el dolor de rodilla casi nunca es prioridad en urgencias si no hay fractura ni fiebre alta. Así que María esperó y esperó, hasta que por fin, después de unas 10 horas, la vio un médico. Al explorarla, el médico encontró una inflamación muy importante de la rodilla derecha y un dolor intensísimo con cualquier intento de moverla. Esta combinación enciende todas las alarmas de un posible artritis séptica, una infección dentro de la articulación, donde las bacterias empiezan a crecer directamente en el líquido que lubrica la rodilla. Dentro de la articulación casi no hay células de defensa capaces de matar rápido a las bacterias. Así que la infección puede salirse de control en cuestión de horas. El médico pidió análisis de sangre y una radiografía para ver mejor la articulación. Y aquí es donde todo se pone interesante. Aunque usted no sea radióloga, en la placa se veía enseguida que algo andaba muy mal en la rodilla de María. Por eso decidieron hacerle una tomografía TAC para verla todavía con más detalle. En la imagen daba la impresión de que alguien o algo simplemente le hubiera mordido un pedazo de hueso. Ese tipo de destrucción se llama erosión, y en su caso era especialmente marcada. Mientras tanto, el médico revisó los resultados de sangre. Todo estaba prácticamente normal excepto un análisis. La proteína C reactiva, PCR, estaba elevada, lo que indica un nivel alto de inflamación en el cuerpo. Ahora había que responder a la pregunta clave: ¿qué está destruyendo la rodilla de María, provocando tanta inflamación, y si es algo que se pueda curar? Para llegar al fondo del problema, los médicos necesitaban una muestra del líquido de la rodilla. Es un procedimiento bastante común, llamado artrocentesis. Los reumatólogos lo hacemos todo el tiempo, pero para muchos pacientes suena muy angustiante. Si a usted no le gustan las agujas, esta parte sí que impresiona. Primero, se limpia muy bien la piel alrededor de la rodilla con antiséptico y se pone anestesia local. Luego, se toma una aguja larga y se introduce profundamente dentro de la articulación para extraer un poco de líquido sinovial. En el laboratorio, primero pasaron ese líquido por un contador celular. El resultado mostró un nivel muy alto de glóbulos blancos. Después, bajo un microscopio especial, buscaron cristales y no encontraron ninguno. La imagen estaba cristalina, limpia. Por último, hicieron una tinción de Gram para buscar bacterias y otra tinción especial para tuberculosis. Nada, ni una sola bacteria a la vista. Para María, esto fue muy duro. El dolor era insoportable, casi no dormía y seguía sin respuesta. Pero la cacería de la bacteria peligrosa no terminaba ahí.
El laboratorio necesitaba tiempo para hacer el cultivo, es decir, intentar que las bacterias crecieran a partir de la muestra de líquido articular. Eso puede tardar varios días, y a veces más. Mientras tanto, María quedó ingresada en el hospital, y empezaron a darle antibióticos por vena por si acaso. Pasan los días. Los cultivos siguen sin mostrar crecimiento de bacterias. María continúa con antibióticos, pero la rodilla sigue igual de inflamada y con un dolor brutal. En estos momentos el médico tiene que dar un paso atrás y mirar toda la escena con más amplitud. Volvamos a la pregunta central. ¿Qué está destruyendo de forma tan agresiva la rodilla de María y causando esas erosiones tan grandes? No se trata de las bacterias típicas que solemos ver en una artritis séptica clásica. Pero todavía hay otros tipos de microorganismos y patógenos que no crecen en los cultivos habituales y no mueren con los antibióticos más fuertes de uso rutinario. Así que no se puede sacar a la infección de la lista tan rápido. Podría tratarse de una enfermedad autoinmune, donde el propio sistema inmune ataca la articulación y va comiéndose el hueso. Es posible, en teoría, pero en su caso, esto parecía menos probable. Los anticuerpos específicos en la sangre salieron negativos, y con tantos años de dolor, en la mayoría de enfermedades autoinmunes ya habrían aparecido otros síntomas típicos. El artritis por cristales, como la gota, también se volvió menos probable. Y entonces aparece otra gran categoría en el radar, el cáncer. El equipo decidió estudiar a María de pies a cabeza para descartar tumores. Afortunadamente, no encontraron masas ni lesiones sospechosas. Pero el radiólogo sí vio algo inesperado: cicatrices en la parte superior de sus pulmones. Por fin, otro pedazo importante del rompecabezas. La pregunta era, ¿tienen estas cicatrices algo que ver con la rodilla? ¿Qué pueden tener en común sus pulmones con la rodilla derecha? En ese punto pidieron la opinión de una especialista en enfermedades infecciosas. Ella revisó el caso de María con lupa y subrayó 3 pistas clave. 1. El dolor de rodilla llevaba años, aunque este brote era el peor. 2. María creció en la India, así que en su infancia pudo exponerse a infecciones que casi no se ven en Canadá. 3. En las imágenes de tórax se ve tejido cicatricial en los ápices pulmonares. Con estos datos, la infectóloga llamó al laboratorio y pidió una prueba más con el líquido de la rodilla. Era una prueba de PCR que detecta fragmentos de ADN de una bacteria muy difícil de diagnosticar con los métodos tradicionales. Cuando llegó el resultado, el diagnóstico se confirmó: tuberculosis. Tal vez ahora usted se pregunte, pero si la tinción y el cultivo salieron negativos, ¿cómo puede ser? La razón es que la bacteria de la tuberculosis es extremadamente astuta. La tinción sale positiva en menos del 40% de los casos, y el cultivo puede tardar hasta 8 semanas en crecer. Por eso hoy en día recurrimos tanto a la PCR. Permite tener una respuesta rápida y fiable mientras el laboratorio sigue intentando cultivar la bacteria. Ya tenemos diagnóstico. Pero, ¿cómo llegó la tuberculosis a la rodilla? ¿No es en teoría una infección de los pulmones? Y si el contagio fue hace décadas en la India, ¿por qué se enfermó recién ahora? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. La tuberculosis es una infección bacteriana que ha acompañado a la humanidad durante milenios. Se han encontrado signos de tuberculosis incluso en momias egipcias. En Europa, entre los siglos XVII y XIX, esta enfermedad arrasó con la población. Se calcula que causaba hasta el 25% de todas las muertes. Es decir, 1 de cada 4 personas moría por tuberculosis. Muchas mentes brillantes, como Emily Bronte, Kafka, Thoreau o Chopin, fallecieron a causa de esta infección, mucho antes de que se entendiera bien qué la producía. Hoy sabemos que la tuberculosis
Es una infección respiratoria muy contagiosa, que se transmite por el aire al toser. La mayoría de las personas con tuberculosis activa tienen primero síntomas respiratorios: tos, fiebre, pérdida de peso. Pero en algunos casos, la bacteria puede dispersarse por el torrente sanguíneo y alojarse en otros órganos, entre ellos las articulaciones. Cuando el bacilo de la tuberculosis fue descubierto en 1882, aún faltaban casi 60 años para tener un tratamiento realmente efectivo. Mientras tanto, el tratamiento consistía en mandar a las personas a sanatorios, donde la receta principal era reposo y aire fresco. Por supuesto, el aire limpio no mataba por sí solo a la bacteria, pero la medida sí ayudaba a la salud pública al aislar a los enfermos y reducir el contagio. Es, en esencia, la misma lógica que vimos durante la pandemia de COVID-19, cuando se recomendaba quedarse en casa. Hoy contamos con buenos medicamentos contra la tuberculosis, pero sigue siendo una de las bacterias más difíciles de identificar y de erradicar. Regresemos a la historia de María y viajemos unos 30 años atrás, a su adolescencia en la India. En esa época estuvo en contacto cercano con un familiar que tenía tuberculosis activa. La bacteria llegó a sus pulmones a través del aire. Como pasa en el 95% de las personas, su sistema inmune logró contener la infección, y ella no tuvo síntomas evidentes. Pero eso no significa que la bacteria muriera. Simplemente quedó dormida, escondida. Cuando la tuberculosis entra al organismo, las primeras en detectarla suelen ser unas células llamadas macrófagos. Son como guardias de seguridad del sistema inmune, que patrullan los tejidos buscando intrusos. Siguen el protocolo, se tragan a la bacteria e intentan destruirla por dentro. Pero el bacilo de la tuberculosis tiene una armadura de ácidos micólicos que le da una enorme resistencia. Gracias a esa coraza, la bacteria soporta los ataques y, peor aún, es capaz de sobrevivir y multiplicarse dentro del propio macrófago. Es parte de su estrategia de supervivencia. El macrófago lanza entonces una señal de alarma y acuden más células de defensa al sitio de la infección. Poco a poco se van apiñando, formando una bola compacta que aísla a la bacteria del resto del cuerpo. Esta estructura de células inflamatorias se llama granuloma. Puede imaginarla como una prisión de máxima seguridad, construida para encerrar al invasor y que no pueda escapar. Mientras la tuberculosis permanece encerrada en el granuloma, la persona no es contagiosa. La bacteria no tiene salida hacia el exterior. A este estado lo llamamos tuberculosis latente. Hoy se estima que alrededor de 18 millones de personas en el mundo viven con esa forma dormida de la enfermedad. Mucha gente pasa así toda su vida, y esa prisión inmunológica nunca se rompe. Pero en aproximadamente un 10% de las personas, la tuberculosis consigue escapar cuando el sistema inmunitario se debilita. Y eso fue con toda probabilidad lo que le ocurrió a María hace unos 5 años. No sabemos exactamente qué debilitó sus defensas: estrés, otra enfermedad, algún medicamento u otra cosa. Pero en algún momento la bacteria logró romper el granuloma, entrar en la sangre y viajar por los vasos hasta alojarse en su rodilla derecha. Ahí se agarró al tejido y empezó a destruirlo lentamente, año tras año, hasta dejar el hueso con ese aspecto de mordida que vimos en la tomografía. En ese punto, la pregunta era: ¿cómo detener la tuberculosis antes de que destruya por completo la articulación y se extienda a otras partes del cuerpo? Aquí ya hacen falta los cañones grandes, un tratamiento intenso y prolongado. El esquema estándar incluye 4 antibióticos distintos y, por lo general, dura al menos 6 meses. Para ponerlo en perspectiva, muchas neumonías bacterianas se tratan con 5 días de antibiótico,
¿Por qué tanto tiempo y con tanta fuerza? Porque la bacteria de la tuberculosis es muy difícil de matar y tiene una habilidad impresionante para hacerse resistente a los medicamentos. Si no fuera tan peligrosa, su capacidad de adaptación sería casi admirable. Ya se han descrito casos de tuberculosis completamente resistente a los fármacos en países como India, Irán e Italia. Aunque la Organización Mundial de la Salud todavía no reconoce oficialmente el término tuberculosis totalmente resistente, estas noticias preocupan y mucho. Volvamos con María. Aproximadamente 4 semanas después de que le dieron el alta y regresó a su casa, recibió una llamada de su médico. El laboratorio por fin tenía el resultado del cultivo del líquido de la rodilla. Había crecido tuberculosis. El resultado llegó tarde, pero todavía servía para algo muy importante. En el laboratorio probaron la bacteria frente a los medicamentos estándar. La buena noticia fue que no era resistente. Se podía tratar con el esquema habitual. En total, María completó un tratamiento de 9 meses. Es, más o menos, el mismo tiempo que tarda en formarse una nueva vida en el vientre. En su caso, fue el tiempo que su cuerpo necesitó para terminar de eliminar a esa bacteria tan tenaz de la articulación. Con el paso de las semanas, su rodilla empezó a mejorar de forma clara. La inflamación bajó, pudo volver a caminar con normalidad e incluso regresó poco a poco al gimnasio. Sin embargo, hay una realidad que no se puede borrar. Las erosiones profundas que la tuberculosis dejó en el hueso ya no van a cicatrizar. De vez en cuando le provocan dolor y limitan algo la movilidad. Es muy probable que con el tiempo María necesite una prótesis de rodilla. Por ahora, intenta aprovechar al máximo su propia articulación, mientras todavía responde. Para aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, esos 1.800 millones de personas con tuberculosis latente, esta lucha sigue en silencio. La buena noticia es que la OMS y muchos gobiernos han convertido la erradicación de esta enfermedad en una prioridad de salud pública. El objetivo es que historias como la de María sean cada vez más raras. ¿Y usted qué piensa de este caso médico tan peculiar? ¿Se habría imaginado un diagnóstico así? ¿O habría apostado por una enfermedad autoinmune? Escríbame en los comentarios qué le llamó más la atención de esta historia. Y recuerde, si a usted le duele la rodilla, el problema puede ir mucho más profundo de lo que parece.